esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema del manejo de los residuos sólidos hospitalarios, que en cierta parte es un tema muy importante que hay que tocar para el tema de la prevención. Yo antes, ¿qué pueden decirme sobre el tema de los residuos sólidos? Si creen que es importante dentro del establecimiento de salud. Quiero saber sus opiniones, por favor. No sé si alguien me pudiera dar algún comentario antes de comenzar. Doctora, tal vez usted me podría decir alguna idea de los residuos sólidos hospitalarios, su importancia, de repente, cómo se debe manejar. ¿Alguna idea? Tienen que ser correctamente desechados porque si no también implican un riesgo de infección para la comunidad. Bueno, el manejo es muy importante, de todas maneras, porque estamos hablando de residuos peligrosos. Los establecimientos de salud, de todas maneras, se particularizan por el tema de que se generan dos tipos de residuos, los peligrosos y los no peligrosos. Tenemos que tener en cuenta ello. Ahora, antes de empezar, ¿qué cosa es un residuo sólido para ustedes? Al margen del concepto. Para ustedes, ¿qué es residuo sólido? A mí sí me gusta hacer participar a todos, así que voy a comenzar con alguien de repente. Doctor, ¿usted podría? Son todos los materiales que usamos y tenemos que desechar parte de la atención a los pacientes. Un residuo sólido viene a ser todo material eh, que se desecha como producto de un procedimiento. ¿Ok? Este procedimiento, en el caso de ustedes, viene a ser su trabajo diario, que es la atención al paciente. Ustedes al atender pacientes, de todas maneras generan residuos. Dentro de ellos generan residuos peligrosos y no peligrosos. ¿Qué tipo de residuos peligrosos generan ustedes? Claro, esos se han denominado, las agujas son residuos punzocortantes. Otro tipo de residuo que generen al atender a un paciente, todo residuo que esté en contacto con el paciente se denomina residuos biocontaminados. Ese es uno de los tipos de residuos peligrosos que ustedes generan en sus labores diarias. Ahora, un residuo no peligroso que ustedes generen, envolturas, cajas de medicamentos, cosas que no implican riesgos, residuos que no implican riesgos. Ahora, dentro de todo del manejo de los residuos sólidos en los establecimientos de salud, están contemplados mediante una normativa. Hace poco, ya desde 2017, se ha cambiado la Ley General de Residuos Sólidos y se ha, más que todo, cambiado por él la Ley de Gestión Integral de estos residuos. Esto conlleva a que prácticamente la disposición final de los residuos sólidos no sea la prioridad, sino la prioridad sea generar menos y reusar algunas cosas, que se llama valorización de esos residuos. Ahora, nosotros actualmente, recién hace 2 meses, ha salido exclusivamente, se ha actualizado la norma técnica de salud con respecto al manejo y gestión de los residuos sólidos, que está aprobada por norma técnica que ha salido en el 2018. Ahora, tipos de residuos que se generan en un establecimiento de salud. Como les mencioné, tenemos los residuos biocontaminados. Estos residuos biocontaminados son todos los residuos que están en contacto con el paciente o que son parte o fluidos del paciente. Por ejemplo, como de atención al paciente, tenemos pues los materiales que se usan para la atención del mismo. Como materiales biológicos, tenemos aquellos residuos que se generan de repente en los servicios de laboratorio o banco de sangre, por ejemplo, los residuos de muestras biológicas, muestras contaminadas. Tenemos el tipo de A3 también, que es de sangre humana o productos de hemoderivados, ¿no? Tenemos los residuos punzocortantes. Ahora, quiero hacer enfatizar de todas maneras estos tipos de residuos porque son los residuos que mayormente se segregan inadecuadamente. Actualmente en el Hospital Cayetano Heredia tenemos un recipiente exclusivo para el desecho de estos tipos de residuos. ¿Qué los tenemos aquí presentes? En cada servicio del Hospital Cayetano Heredia se maneja estos tipos de recipientes. Ahora,
Este tipo de recipiente tiene como parte de su diseño un separador de agujas. ¿Cómo se tiene que segregar un residuo punzocortante? ¿Cómo se segrega una jeringa? Yo les voy a mostrar ahora el procedimiento mediante el cual, y quería el apoyo de alguno de ustedes, porque ustedes manejan este tipo de materiales. Doctor, ¿podría ayudar, por favor? Claro, usted. Sí, venga. El manejo de un residuo punzocortante, en este caso jeringas, se va a segregar en esos tipos de materiales. ¿Sí? Este es un recipiente rígido, por decirlo así, que una de sus funciones tiene de separar las agujas y el resto del material, del punzocortante, se desecha en bolsa roja. ¿Por qué? Porque ha estado en contacto con el paciente. Todo material que esté en contacto con el paciente se cataloga como residuo biocontaminado. ¿Sí? Entonces, ¿me podría ayudar, por favor? ¿Cuál sería el procedimiento que usted pondría para segregar ese tipo de material? Al momento de usted de hacer el procedimiento para el paciente, ¿qué es lo que hace? Inyecta. Primero, ¿qué se hace? Se saca el capuchón. Claro, saca el capuchón como si estuviera inyectando al paciente. Luego del procedimiento, ¿cómo hace usted para botar ese tipo de residuo? ¿Ya? Al momento de generar esos tipos de residuos, de hacer ese procedimiento, lo que se hace, ya tiene usted, no se reencapucha los residuos punzocortantes. Lo que se hace es colocar en esta parte del separador de agujas, girar y separar. Separar, cae la aguja y este residuo que queda, ¿a dónde iría? A la bolsa roja, porque todo este material ha estado en contacto con el paciente, exacto. Entonces, esa es la manera de cómo se segrega un residuo punzocortantes en el tema de agujas. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Ahora sabemos cómo se tiene que separar ese tipo de materiales. ¿Sí? Es un poquito, a veces hemos tenido los problemas que piensan que es un poquito arduo este trabajo. Pero en el caso de emergencia, por ejemplo, vamos a ver algunos tipos de problemas que tenemos, por ejemplo. Estas fotos lo he tomado recién hoy día. Y vemos, es del servicio de emergencia. ¿Sí? Y vemos estos problemas. Las bolsas rojas, ¿para qué tipo de residuos es? Biocontaminados. Exacto. ¿Y qué vemos aquí, por ejemplo? Cajas de medicamentos. ¿Cajas de medicamentos es un residuo peligroso? ¿Dónde tendría que ir las cajas de medicamentos? En bolsa negra. En emergencia se maneja lo que son bolsas rojas y bolsas negras. Y las cajas para los residuos punzocortantes. Por los mismos procedimientos que se realizan rápidamente se tienen que manejar de cierta manera. Ahora, ¿qué vemos aquí, por ejemplo? Es bolsa roja, pero sin embargo vemos unas botellas de refresco. Doctores, ustedes tienen que tener en cuenta que en los servicios asistenciales está prohibido ingerir alimentos. Y más aún en estos tipos de servicios como el servicio de emergencia. Entonces, ¿es correcto que yo encuentre en estos tipos de recipientes esos tipos de residuos? Ahora, veamos aquí. Este es un tacho con bolsa negra, que supuestamente son para residuos comunes. ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué es? Es una sonda. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando segregamos de esta manera? Un residuo peligroso, al segregarlo inadecuadamente y lo colocamos en un recipiente que pertenece a un residuo común, prácticamente todo esto se vuelve ya un residuo peligroso. Y por ende tenemos que descartarlo en bolsas rojas. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta algo. El hospital paga diariamente a una empresa
para que se lleve estos residuos y lo disponga en un tipo de infraestructura especial para estos residuos peligrosos, que se llama rellenos de seguridad. El hospital diariamente está produciendo 1.500 kilos diarios de residuos peligrosos. 1.500 kilos de residuos peligrosos nada más. No, eso vamos a separar de los residuos comunes que son dispuestos por la municipalidad. ¿A qué se debe esta problemática? ¿Por qué se genera tanto? Nosotros vemos aquí y tenemos en teoría tenemos esto. Composición de los residuos generados en establecimientos de salud. Del 100% que se generan de los residuos en los establecimientos de salud, el 80% deben ser residuos comunes y solamente el 20% de residuos peligrosos. Ojo, la mayor parte supuestamente tendría que ser de residuos no peligrosos, o sea, residuos comunes. Pero aquí en el Hospital del Cayetano, ¿cuál es la proporción? Estamos entre el 65% al 70% de generación de residuos peligrosos. O sea, prácticamente esta proporción es inadecuada. Entonces hacemos un diagnóstico y ¿qué decimos? Que hay un problema aquí en el manejo de los residuos hospitalarios dentro del Hospital Cayetano Heredia. Y más que todo, ¿cuáles son los puntos críticos? Dentro de todo el manejo de residuos sólidos, es un conjunto de etapas que va desde que se genera un residuo hasta que se dispone. Son varias etapas las cuales pertenecen a ese manejo. Pero ¿cuál es la etapa más crítica? ¿Por qué falla siempre este proceso? Por el tema de segregación. ¿Por qué creen que fallan en este punto? El acondicionamiento es más que todo de brindar recursos, tachos, bolsas. Recolección, transporte, personal, coches para transportar estos residuos. Almacenamiento intermedio, almacenamiento final, infraestructura para almacenar esos residuos. Pero segregación, ¿qué cosa es segregación para ustedes, doctores? Doctor. Eliminar los residuos que hemos utilizado. Segregación es, claro, como dice el doctor, eliminar los residuos que hemos generado correspondiente al tipo de peligrosidad. Ya sabemos, tenemos residuos biocontaminados, residuos comunes, tenemos los residuos punzocortantes. Entonces, segregar es eso, identificar el tipo de residuo y disponerlo en el recipiente adecuado. Eso es segregar. Ahora, ¿qué conlleva segregar? Es concientización, doctores. El hecho de que usted segregue ahorita vamos a ver más fotos sobre este tema. El hecho de que usted segregue, esta es una sonda, el hecho de que usted segregue una sonda que es un residuo biocontaminado y que usted sabe que es un residuo biocontaminado y lo segregue en una bolsa negra, es inadecuado. Como les dije, toda esta bolsa ya podría ser un residuo biocontaminado, un residuo peligroso y por ende, mucho más generación de estos residuos peligrosos. Esto es lo que pasa, esto es lo que se ve a diario. Ahora, eso sí lo vemos de ese punto de vista, del punto de vista de generación de estos residuos peligrosos. Ahora, enfoquémonos en el punto de vista de los peligros para el personal, los riesgos ocupacionales que pueda haber. Los residuos punzocortantes son los accidentes con residuos punzocortantes, son los accidentes que más usualmente se ve aquí en el hospital, ya sea por operarios de limpieza, ya sea por ustedes mismos, ya sea por técnicos de enfermería. ¿Por qué? Porque se segrega incorrectamente. Como les dije, para las etapas del manejo de residuos sólidos, aparte de esas etapas están involucradas personas. Esas personas que están involucradas en ese conjunto de etapas están ustedes, están las licenciadas, están los técnicos, está el personal de limpieza. Y por ende, cuando hay una mala segregación, más que todo de residuos punzocortantes, ocurren estos temas. Pinchamientos, que muchas veces han parado a sobrellevar daños irreversibles a una persona. Una personal de limpieza se había pinchado y contrajo SIDA. ¿Por qué? Por una mala segregación de un residuo punzocortante. Entonces, doctores,
Acá no estamos hablando, más que todo, el fin de que yo quiero brindarles, expresarles en esta charla, no es más que todo conocimiento, porque ustedes conocimiento los tienen. A ustedes los forman durante muchos años para brindar atención al paciente. Pero hay algo que les falta a ustedes de repente, y se los digo así, que es concientización. El manejo de residuos sólidos es un tema muy delicado, y acá en el Hospital Cayetano Heredia se ven muchas deficiencias. De mano, yo les aseguro que vamos a seguir trabajando en esta parte de inducción. Doctores, con esto quiero culminar mi ponencia, pero sin antes decirle que al menos estas cosas que les he mencionado, a cada uno les haya quedado un poco para que puedan segregar adecuadamente un residuo sólido. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.